Hola, buen día. Bienvenidos a una nueva edición de Gente de Cine, un ciclo de entrevistas con profesionales de la industria de cine. Hoy tenemos el placer de charlar con un guionista, director de arte, director que acaba de estrenar su ópera prima La Mujer Hormiga. Recibido de la carrera de diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, él ha trabajado como director de arte en más de 20 películas con directores Ana Polia, Santiago Loza o Iván Fund. Escribió y dirigió los cortometrajes Los caminos que esperan o El Adán, y entre otros fue guionista del largometraje Para Palos. Adrián Suárez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote sobre el proceso creativo de La Mujer Hormiga. El guión lo escribiste junto con Betania Capato y Iván Fund. ¿Cómo y cuándo se creó esa idea de escribir el guión y cómo funcionó ese trío de coescritores? Bueno, la idea surge de Iván Fun. Él trajo como la historia, incluso el título, que generalmente uno piensa el guión primero y después aparece el título, y ahí había una idea de la historia y también un título. Sí. Y con eso también terminamos como de armar de qué iría la historia. Empezamos a trabajar con Iván, estuvimos unos años avanzando con el guión y después se suma Beta, que termina de agregarle también una mirada muy interesante a la historia. Pero bueno, estuvimos como creo que unos 5 años trabajando en ese proyecto, presentándolo también a fondos, y hasta que en 2018 ganamos el premio de ópera prima del Instituto de Cine. Y bueno, y de ahí nos embarcamos, un poco accidentado porque tuvimos pandemia de por medio también y todo eso, así que terminamos filmando la película a fines del 2021. Sí, ya vamos a hablar de eso también, de la pandemia, pero sí, dijiste que Betania Capato también hizo parte del proyecto, fue la codirectora del proyecto. Me interesaría saber cómo funcionó ese dúo, esa codirección, esa unión, porque el trabajo de director puede ser muy solitario. Ahí fueron dos. ¿Cómo vos lo viviste, esta experiencia de codirigir una película? Bueno, en el momento que empezamos a trabajar con Beta en el guión, eh, fue muy interesante porque, bueno, al ser dos miradas también como se genera una gimnasia en la escritura que suele ser, al menos a mí me resulta muy interesante. O sea, yo vengo trabajando en general como en coequipo. Entonces, trabajar con ella fue súper interesante. Escribimos bastante, eh, avanzamos bastante con las escenas, hasta que unos meses antes de empezar el rodaje, con una sugerencia de Beta y también de Iván, que nos fue acompañando todo el tiempo, él como productor, ideólogo, un poco guionista, también productor, nos fue como acompañando. Bueno, sugirieron soltar el guión, o sea, como dejar el guión de lado y empezar a trabajar más ya sobre la historia, pero abriendo y expandiendo la posibilidad de ese guión. A mí me resultaba muy difícil porque yo, digamos, tenía como esa inseguridad de soltar el guión y las escenas que habíamos escrito, pero la verdad que debo agradecer a ese proceso. Nosotros trabajamos con una escaleta, es decir, como en un desarrollo de descripción breve de cada escena, a veces con alguna inclusión de un diálogo, pero era bastante limpio, digamos, en ese sentido como escena. Lo que sí nos tomamos el trabajo es de armar como una especie de storyboard con cuadres de distintas películas que nos gustaban, como para tener una idea de hacia dónde iba la escena. Y un elemento muy importante también fue lo que le llamamos el carozo, que era en una mínima frase describir la emoción hacia la que iba esa escena. Entonces después, en esa búsqueda, sobre todo después en el rodaje, no perdíamos de vista ese horizonte hacia el que queríamos ir. Pero al no atarnos, digamos, a una descripción técnica o de guión propiamente dicho, nos daba mucha libertad eso, y sobre todo al momento también de trabajar con las actrices. Claro. Digamos, mucha Ahí, improvisación. ahí exactamente va mi próxima pregunta. Las actrices son el alma de la película, ¿no?
Eugenia Alonso y Julieta Ballina representan Virginia y Renata, dos hermanas cuyas vidas fueron influenciadas de una tragedia familiar y que se encuentran después de muchos años y tienen que empezar a vivir juntas y a reaprender a conocerse, no solamente entre sí, pero también a cada una a sí misma, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajaron el reparto de la película? ¿Cómo encontraron ese dúo que tan bien funcionó, que hizo brillar la película? Bueno, Eugenia Alonso está casi desde el momento en que teníamos el título y una idea aproximada de qué iba a ir la historia, pero no sabíamos bien todavía. Igual a ella ya la teníamos desde el inicio. Queríamos trabajar con ella. Había otra actriz, Gaby Ferrero, que han formado un dúo con Eugenia de teatro y nos interesaba particularmente trabajar con ellas. Bueno, por temas de tiempo, porque la película se fue postergando, la verdad. Gaby no pudo hacerla y es así que se suma unos meses antes Julieta Ballina, que bueno, que fue la verdad que un hallazgo. Yo la había visto en algunas películas y ella ya tenía una trayectoria muy importante en teatro, pero bueno, la verdad que la redescubrí ahí y Betania tenía muchas ganas de trabajar con ella. O sea, cuando fue así, o sea, Beta me comenta que quería trabajar con Julieta y yo, independientemente de eso, había empezado a averiguar con Juan Parodi, que es el que hace el personaje del ex marido, del personaje de Eugenia. Antes que él estuviese en la película, yo le había consultado por actrices. Y la segunda opción que me dio fue Julieta. Entonces, como, bueno, no hubo duda que tenía que ser ella. Y bueno, sí, la verdad que salió muy bien. Es como, sí, no podría haber otras hermanas como esa. Claro, claro. Bueno, no, como tal vez como para agregar algo de lo que charlábamos antes, las chicas, digamos, no trabajaron con un guión, porque como no lo teníamos, o sea, Eugenia leyó una primera versión, que si bien ahí estaba el germen de la historia, después se modificó bastante, pero Julieta no leyó ningún guión, sino que trabajaron a partir de conversaciones que teníamos con ella y con Beta acerca de los personajes, un poco de la trama, más otros materiales que les íbamos dando, pero nunca con un guión. O sea, ellas llegaron al rodaje teniendo este mismo material del que te hablé, esta escaleta con storyboard, como una cosa así, y cada día nos juntábamos un rato antes del rodaje y ahí definíamos qué escena íbamos a hacer. Y empezamos como a improvisar con ellas un poco la situación. Y así nacieron frases como, me encanta todo lo que me hace mal, ¿no? Por ejemplo, porque sí, una de las más destacadas. Bueno, la película tiene pocos diálogos, o sea, porque le poníamos mucho énfasis a la imagen y después sí al trabajo que se hizo, postproducción de sonido, la música y todo eso. Pero bueno, había algunas frases que nos resonaban, algunos de la vida misma, digamos. Hay algunas frases que yo las tenía escritas, que las había escuchado cuando tenía, no sé, 17 años, pero que habían quedado ahí resonando y están en la película, y otras que también surgen ahí de la improvisación y de lo que proponían las chicas. Claro. Me gustaría hablar un poco del rodaje y de sus circunstancias. La película la filmaron integralmente en Santa Fe y en alrededores de Santa Fe. Y es una ciudad con una historia cinematográfica muy larga. No podemos no hablar de Fernando Birri y de su cine antropológico. Para vos, ¿sentiste o hay una sensibilidad especial en el cine santafesino que vos pudiste ver ahí, filmando ahí en este lugar? Mira, la verdad que yo Santa Fe la conocí cuando tenía, creo que 6, 7 años, en un viaje con mi familia. Pero me reencontré con Santa Fe recién, muchos años después, cuando Betania filmó lo que fue en ese momento su primera película, porque en el medio, como no pudimos filmar La Mujer Hormiga, ella logra filmar otra película que se llama Una escuela del Cerro Hueso, una película hermosísima, y ahí me reencuentro con Santa Fe. Y un poco con el cine. Ella es como una especie de discípula de Birri, digamos, como lo conoció, y bueno, tiene adoración, digamos, por ese cine.
Y para mí fue como encontrarme un poco con todo eso y sí maravillarme con el paisaje. O sea, un calor terrible, una humedad espantosa, pero asimismo tiene como una magia Santa Fe que, bueno, cuando decidimos, digamos, filmar La Mujer Hormiga no tuvimos dudas que iba a ser en Santa Fe. O sea, siempre habíamos pensado en alguna ciudad hacia el interior del país, porque, bueno, tanto Beta como Iván como yo venimos de otros pueblos o ciudades, ¿no?, de acá de la capital, entonces nos interesaba. Pero bueno, decidimos Santa Fe por eso, porque había algo del clima que nos identificaba. Y después, bueno, gracias a que la filmamos en Santa Fe, aparecen otros elementos, como por ejemplo el accidente, que digamos que está incorporado en la película, y también un lugar geográfico que es Cayastá, que es donde está el museo arqueológico, donde existió la vieja ciudad de Santa Fe, y que ahí filmamos también, y que tiene mucho que ver con la historia de estas hermanas. Muy bien. Me gustaría saber, ya lo mencionaste, la pandemia. Filmaron durante esta época que fue, bueno, muy particular y muy difícil. ¿En qué sentido había una impronta de lo que pasó durante la pandemia en el proceso creativo de la película? ¿Sentiste que influyó en algún sentido la creación, el rodaje, cómo funcionaban las protagonistas, por ejemplo, o todo el equipo de rodaje? No, la verdad que no, porque la película siempre se pensó en una sola locación, prácticamente en una sola locación, que es la casa, y eso, digamos, lo pensamos mucho antes de la pandemia. De hecho, tuvimos suerte porque agarramos como el último coletazo, en realidad, de la pandemia. Nosotros la filmamos en diciembre del 2021, fines de noviembre, diciembre del 2021, que en ese momento había bajado un poco el tema de los contagios. Después como que se revivió un toque en ese verano, pero la verdad que nosotros lo pudimos transitar bien, no tuvimos, digamos, contratiempo con respecto a eso. Pero por eso te digo, la idea, digamos, de filmar en esas condiciones de encierro de la casa ya estaba pensado de antemano. Desde el principio. Sí, claro. sí, sí. Bueno, ahora vamos al estreno de la película que pasó el año pasado en el Festival de Mar del Plata, donde vos habías participado como director artístico muchas veces, Sí. pero fue la primera vez que presentaste como realizador tu ópera prima. ¿Cómo lo viviste el festival? ¿Fue diferente? Sí, o sea, yo en 2010 me había presentado en la competencia de cortometrajes con Los Caminos que Esperan, pero de todas maneras es muy distinto Bueno, supongo que también al ser un largometraje, que digamos de algún modo tiene la atención puesta en la película en sí, o sea, en la competencia de cortometrajes eran varias las obras, entonces como que un poco también se pierde. Pero bueno, recuerdo que fue hermoso y que hasta recibí premios por el cortometraje, eso. Pero en este caso, para mí creo que se renovaba algo de esa sensación de estar como realizador, porque más allá de ser un largometraje, eh, había varias cosas que hacían que fuese especial. Primero el momento histórico también, digamos, era un momento ahí como un poco que no se sabía qué iba a pasar antes de las elecciones. Entonces, bueno, eso, digamos, se vivía como una especie de celebración, porque no sabíamos qué pasaba después, pero en ese momento había mucha celebración sobre todo por celebrar eso, el cine nuestro, el cine nacional. Y después, bueno, también encontrarte en las salas con el público, eso creo que fue lo más movilizante para mí. Recuerdo que Laura Tablón, la productora, me daba muchos ánimos porque yo me sentía como que no podía hablar ante el público, que no iba a salir nada, y ella todo el tiempo me decía, pero lo que decís está bien, y como que me daba ánimos. Y fue de mucha unidad, digamos, sobre todo en el equipo, digamos, fue gran parte del equipo, y fue muy disfrutable eso, digamos, como tener la primera posibilidad de ver la película en el cine con público. Sí, le fue muy bien porque ganó 3 premios, bien, sí. fue muy bien aceptado. Y bueno, luego también fue la única película latinoamericana que presentó al cine latinoamericano al Festival Internacional de Beijing en la selección oficial. Eso,
¿Cómo pasó? ¿Cómo recibió el público chino? ¿Cómo recibió el público internacional esa película? Bueno, ahí también hay algo que me está pasando ahora, digamos, con el estreno acá en Buenos Aires. También en Mar del Plata, si bien es un público bastante heterogéneo, hay mucha gente también cinéfila, digamos. Entonces como las preguntas o los comentarios a veces van un poco más orientados a ciertas cuestiones del cine. Eh, pero acá, digamos, no sé si, pues la verdad también había como una especie de prejuicio, que yo decía, o sea, que alguien de esa otra parte del mundo que puede llegar a ver, a entender, no sé, de la película. Y en algún punto, digamos, hay algo que es, creo, universal en la película, ¿no? En esto de los vínculos familiares, que creo que sucede en todos lados. O sea, hay algo que es eso, es universal. Sí me impresionó algo de la mirada sobre lo simbólico. O sea, creo que sí, hay algo de la mirada que está muy cargada de lo simbólico allá. Entonces, cada elemento que aparece en la película, para ellos, digamos, tiene ya un significado previo. Entonces, hacían muchas preguntas y comentarios acerca de eso. Y eso estaba buenísimo porque la verdad que, al menos a mí en lo personal, hay cosas que yo no, a veces no, me trascienden, digamos, la película. O sea, yo hay cosas en las que me identifico, hay cosas en las que yo digo, bueno, acá sí estoy porque había una intención de que ciertos temas y elementos estén, pero después hay otros que no sé si tiene que ver porque también está la mirada de Beta, la mirada de Iván y la mirada de todo el equipo, digamos, que todos, digamos, en el cine funciona así, ¿no? Hay una mirada presente de cada uno de los que están ahí. Entonces a mí lo que me gusta es eso, que a veces hacen comentarios o preguntas que están por fuera de mi comprensión de la película y eso me fascina. A eso iba otra pregunta. Desde el momento que se sentaron con Betania y con Iván a escribir hasta hoy que podemos ver la película en el cine, ¿cómo evolucionó eso? ¿Hay todavía cosas que te sorprenden a veces que, como vos decís, hay gente que ve en la película que vos ni lo pensaste? Sí, hay un montón, me imagino. Sí, porque además a veces me encanta en las charlas que tenemos ahora, en las funciones que tuvimos en la Lugones, fuimos a casi todas las funciones. Y primero que me gusta, pues yo admiro mucho, tanto a Beta como a Iván, los admiro muchísimo, como a todo el equipo. Entonces cuando les escucho hablar, porque por ahí hacen una pregunta que responde a alguno de ellos, me sigo sorprendiendo. Y sobre todo porque lo que tratamos de hacer siempre es como de no repetirnos, porque puede pasar que a veces algunas preguntas van hacia un lugar bueno, del que siempre hablamos, entonces tratamos siempre como de renovar eso. Y a mí me gusta cuando cuando les escucho hablar a ellos, porque siempre agregan algo más que bueno, que a mí también me hace como tener una mirada diferente también acerca de la película. Claro. Y bueno, y es la ganancia que tenemos de que seamos varias Es un personas equipo. que, claro, sí. Es grupal el Sí, cine, ¿no? sí. Bueno, última pregunta. Para vos, un cineasta tan multitarea, con mucha experiencia, si deberías dar un consejo a un estudiante o a alguien que recién empezó en el mundo del cine y quiere escribir una narrativa hábil, quiere tejer algo que realmente, un buen guión, ¿qué consejo sería? ¿Cuál es la clave para entender? Yo creo que en la experiencia que tuve yo, al menos escribiendo, que no es tan vasta, digamos, tengo más experiencia como como en un rol técnico diferente, pero al menos a mí, que creo que eso puede servir también porque es como mi primera experiencia importante con un guión de largometraje, eh, es confiar, digamos, en la propia mirada, o sea, confiar en, en lo que uno tenga para contar, o sea, yo la verdad que puse mucho de cosas personales mías en la película. Entonces, si bien a veces me sentí un poco perdido, pero yo creo que me sentí más perdido a veces por falta de técnica. Yo creo que estudiar, digamos, y aprender sobre escritura puede servir un montón. Porque vos no estudiaste eso. Porque yo guión no estudié, o sea, sí tuve en la universidad, digamos, tuve la materia de guión, pero
pero eso sirve. Y después es gimnasia de la escritura. Para mí es escribir. Yo, como te decía antes, o sea, yo retomé cosas que había escrito cuando tenía 16, 17 años y están en la película. Porque ya sabías que ibas a ser guionista, o sea, porque no cada uno se le ocurre a anotar todas las historias muy divertidas o interesantes que ocurren, ¿no? En la vida de una persona. Sí, la verdad que no. O sea, yo siempre me soñaba director de cine, desde que soy muy, muy pequeño, porque siempre me gustó el cine y sí quería estar ahí. Pero, no sé, supongo que eso fue más intuición, de dejar escrito algo, que eso, que después, casi cuando empecé a escribir La Mujer Hormiga, me acordé de muchas cosas que había escrito y empecé a buscar, digamos, cuadernos y cosas que ni siquiera sabía que estaban. Pero bueno, mi madre, que siempre ha guardado todo, tenía muchas de esas cosas. Y gracias a eso pude recuperar cosas que había escrito en esa edad. Pero bueno, mi consejo sería eso, o sea, que si hay una mínima intuición o un deseo de escribir y de contar una historia, hay que hacerlo. O sea, tal vez a veces sin proyectar demasiado, digamos, bueno, esto tiene que ser una película. A veces creo que es empezar por lo más básico, que es dejar algo escrito. Y después eso seguramente, si el deseo continúa, se va a concretar, eso estoy seguro. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián, otra Gracias a vez ustedes. por estar acá y bueno, suerte por todas las películas y guiones que vas a realizar en el futuro. Gracias. Bueno, gracias.